Hola, hola, querido estudiante. Hoy trabajaremos la lección 22, 23 y 24 del libro. Temas, tipos de párrafo por su función y tipos y textos literarios. Expectativa de logro, desarrollar estrategias de producción de portadores textuales, desarrollar estrategias de comprensión lectora de diferentes tipos de textos literarios, narrativo, lírico y dramático. No importa si son nacionales o latinos, ¿por qué lo hacemos? Para obtener recreación, goce estético y otras emociones en el lector. Las páginas que trabajaremos son las 126 a las 129 del libro. Y comenzamos hablando del párrafo. El párrafo es el elemento básico de la redacción cuyo dominio define la calidad de un escrito. Se entiende por párrafo a un conjunto de oraciones separadas por un punto y aparte que tratan sobre un mismo tema y que generalmente forman parte de un texto mayor. Todos los párrafos están compuestos por una idea principal y otras secundarias. Y vamos a mencionar los tipos de párrafos por su función. Y es que cuando nosotros comenzamos a redactar, a escribir, debemos saber con qué tipo de párrafo vamos a iniciar y con cuál vamos a concluir. Entonces, tipo de párrafo por su función. Párrafo introductorio. El párrafo introductorio anuncia el tema que va a desarrollar en el escrito. Mientras que el párrafo de transición, su función es pasar de un tema a otro, sirviendo de nexo o enlace entre unas ideas y otras. En este párrafo de transición podemos llamarle también párrafo de desarrollo, y este mismo párrafo de transición o desarrollo puede referirse a una información anterior, que son textos entonces estos retrospectivos, o bien a una información nueva, que serían textos prospectivos. Y por último tenemos los párrafos de conclusión o de cierre, que estos párrafos tienen el objetivo de dar al escritor, un final lógico. No necesariamente se tiene que resumir lo tratado en los párrafos anteriores, pero sí es necesario concluir redondeando nuestras ideas para terminarlas. Los párrafos de cierre o de conclusión cierran el texto o resumen el mismo. Ya hablamos de los párrafos por su función. Ahora vamos a hablar de los tipos de párrafos de acuerdo con las formas elocutivas, con las formas que tenemos nosotros de expresarnos. Y es que tenemos los párrafos según las formas elocutivas. Entre ellos tenemos el párrafo expositivo, tenemos el párrafo descriptivo y también tenemos el párrafo narrativo. Y cuando decimos párrafo expositivo, nos referimos a ese párrafo que tiene la finalidad de dar a conocer o explicar o interpretar determinadas ideas. Estos tipos de párrafos se emplean en cartas, informes, ensayos y artículos periodísticos. También tenemos los párrafos descriptivos según la forma elocutiva, y estos describen las cualidades externas o internas o ambas de una persona, un objeto, un lugar o cualquier fenómeno. Se encuentran en cartas, informes, narraciones de cuentos, novelas, etc. Y tenemos dos tipos de descripciones. Tenemos las descripciones objetivas y tenemos las descripciones subjetivas. Las descripciones objetivas reproducen con mayor fidelidad las características de la realidad, mientras que las descripciones subjetivas, llamadas también impresionistas, pretenden crear un estado de ánimo en el lector, una actitud emocional hacia el objeto descrito. Por último, mencionaremos los párrafos narrativos, que estos tienen la finalidad de relatar sucesos reales o imaginarios. Son comunes en los cuentos, las novelas y
todos los géneros narrativos, aquí predomina la acción del verbo, ¿verdad? Esta acción del verbo en este tipo de párrafos, en el párrafo narrativo, tiene un lugar protagónico en este tipo de textos, ¿no? En los textos narrativos. Entonces, aquí lo protagónico es la acción del verbo. Y pasamos rápidamente a los textos literarios. Ya hablábamos de los tipos de párrafos. Ahora vamos a hablar de los textos literarios. Y es que la literatura es el arte cuyo medio de expresión es la palabra. Cuando hablamos de literatura, de textos literarios, esta abarca las producciones poéticas en verso y también en prosa si contienen elementos estéticos. En la obra literaria hay un mensaje, pero a veces es más importante la forma de decirlo que el mensaje mismo. Y aquí, en este tipo de textos literarios, importa la producción, ¿verdad?, de un texto literario en el cual el escritor se propone producir gozo, sentimientos y otras emociones en el lector. Y es importante mencionar que en este tipo de textos literarios es importante la interpretación. Y es que mediante la interpretación nosotros vamos a requerir la dedicación y el estudio. Mediante la interpretación vamos a leer una y otra vez el texto hasta comprenderlo completamente. Muchas veces cuando hablamos de textos literarios es importantísimo comprender, interpretar el mensaje que nos quiere transmitir el autor a través de los sentimientos y de las emociones. Y es que para poder interpretar un texto necesitamos entonces la lectura integral, ¿verdad? Y esta lectura integral, al momento de leer, para poder interpretar un texto necesitamos hacer una lectura integral. Esta lectura integral está basada por tres elementos: la prelectura, la lectura silenciosa y la lectura interpretativa. Y es que cuando hablamos de una prelectura, nos referimos a una actividad que se realiza antes de leer un texto, consciente en visualizar las ilustraciones. Cuando hablamos de prelectura, nosotros visualizamos las ilustraciones, el título, los subtítulos, las páginas que tiene el libro para descubrir el sentido del texto, ¿verdad? Y aquí nos creamos una hipótesis de qué podría tratarse ese texto. Mientras que cuando pasamos a la lectura silenciosa, en esta lectura determinamos si la hipótesis planteada en la prelectura son verdaderas o no. En la lectura silenciosa es cuando ya comenzamos a leer el libro. Y por último tenemos la lectura interpretativa, es cuando analizamos y buscamos el significado de las palabras desconocidas en el diccionario. Cuando ya estamos de lleno en la lectura, que sí nos interesó el libro, mediante la prelectura, y luego pasamos a la lectura silenciosa y por último pasamos a la lectura interpretativa, cuando comenzamos a analizar, cuando comenzamos a interpretar qué es lo que nos quiere decir el autor mediante los significados, mediante el gozo, mediante los sentimientos en el texto a través de las palabras, y cuando comenzamos a buscar en el diccionario significados que no conocemos para poder interpretar bien el mensaje del autor. Y pasamos rápidamente a los textos literarios. ¿Cuáles son los textos literarios que vamos a trabajar? Vamos a trabajar los textos, la narrativa, la lírica y la dramática. Cuando hablamos de narrativa nos referimos a que en este género hay subgéneros. Tenemos la novela, tenemos el cuento, tenemos la leyenda y tenemos la fábula, entre algunos. Luego pasamos a la lírica, que la lírica, este género literario, tiene subgéneros también, como la elegía, el poema, la oda y la canción. Y por último pasamos a los textos dramáticos, que este género tiene subgéneros.
entre ellos la tragedia, la comedia, el sainete y el entremés. Comenzamos a hablar un poquito de los textos narrativos y vamos a decir entonces que aquí tenemos las clases de narración. Entre ellos tenemos el cuento, la anécdota, la leyenda. Y cuando decimos cuento, vamos a referirnos a un relato breve. Este relato no describe minuciosamente a los personajes ni los ámbitos ni los ambientes. La anécdota es el relato de un hecho real que ha vivido una persona. La leyenda se basa en hechos reales que la imaginación ha transformado en irreales. Pertenece a la tradición oral. Generalmente se transmite por boca de las personas mayores de una generación a otra. En las leyendas se encuentran hechos cargados de fantasía sobre fenómenos de la naturaleza. Y dentro de las características de la leyenda podríamos mencionar que es una narración imaginaria con cierta parte de verdad y que ha nacido de todas las ideas de la colectividad. Aquí se les da un ejemplo de leyenda, entre ellas La Llorona. Hablaremos también de la novela. La novela se basa en un hecho real o imaginario. Su trama es extensa y complicada, todo lo contrario del cuento. Describe a los personajes y los ámbitos con detalles. Y rápidamente pasamos a hablar de la fábula, que pertenece también a la clase de textos narrativos. La fábula es breve, ¿verdad? Es escrita en verso o en prosa. Esta discurre entre los animales que se comportan como seres humanos. Entonces, las fábulas las trabajamos con animales, pero estos tienen comportamientos de los seres humanos. Este recurso, ¿verdad?, de comportamiento humano se le llama personificación. Mediante la personificación, el autor de la fábula presenta tipos y caracteres con intención de llevar un mensaje de tipo moral y filosófico. La fábula tiene un solo episodio y después el desenlace suele presentarse por una moraleja. Y la moraleja puede ser, decíamos, afabulación cuando va a inicio de la narración o posfabulación cuando se encuentra al final de la narración. Entonces podemos tener moraleja al inicio o moraleja al final. Y las características de la fábula: tiene sencillez. ¿Qué quiere decir esto? Las circunstancias y condiciones de los personajes se dan de forma simple e ingenua. Tiene una moraleja. La narración nos deja una enseñanza moral. Y por último, trabaja con la figura literaria, la personificación. Es la intervención. En esta intervienen preferentemente animales o seres inanimados, personificados, ¿verdad? Por comportamiento de seres humanos. Ha sido un honor, chicos. Nos vemos la próxima clase.